Bioingeniería y biotécnica. La bioingeniería comprende el uso de la vegetación para la estabilización de taludes y el control de la erosión. La bioingeniería de suelos es única en el sentido de que las partes de la planta por sí mismas, o sea las raíces y el follaje, funcionan como los elementos estructurales mecánicos para la protección del talud. Los elementos vivos se colocan en el talud en diversos sistemas de arreglos geométricos en tal forma que ellos actúan como refuerzo, como drenaje o como barreras para los sedimentos. En cambio, la biotécnica se refiere a las técnicas donde la vegetación es combinada con estructuras inertes de ingeniería, como los gaviones, muros criba, etc., en los cuales se combinan los efectos benéficos de la vegetación y las obras de ingeniería. Ambos elementos biológicos y mecánicos deben funcionar juntos en una forma integrada y complementaria. Para el análisis de los elementos estructurales se utilizan los principios de la estática y la mecánica, y para la parte de la vegetación se deben tener en cuenta los principios de la ciencia de las plantas y la horticultura. Es importante tener en cuenta que al momento de realizar este tipo de procedimientos se debe tener ciertos métodos que protejan la vegetación que allí se encuentra. Métodos tales como la colocación de capas germinadoras, el refuerzo y protección con telas orgánicas o sintéticas, esterillas tridimensionales, fibras con emulsión asfáltica, refuerzo con enmallado metálico y uso de sistemas sintéticos de confinamiento del suelo. Estos se evaluarán a continuación. Colocación de capas germinadoras, mulching. Las capas germinadoras consisten generalmente en materiales orgánicos o inorgánicos como paja o residuos industriales, los cuales se esparcen sobre la superficie del terreno con el objeto de proteger las semillas y ayudar en su germinación. Esta capa protege el suelo de las gotas de lluvia, retarda la escorrentía, atrapa sedimentos, absorbe humedad y mantiene un microclima que ayuda a la germinación y desarrollo primario de la vegetación. Los productos orgánicos al descomponerse pueden servir de alimento para las plantas. Sin embargo, una gran cantidad de materiales que se utilizan como capas germinadoras son sintéticos y no biodegradables. La escogencia del material depende principalmente de la disponibilidad del producto en la zona del trabajo de revegetalización y el costo de los productos. El caso más común es la utilización del subproducto de una explotación agrícola como el arroz, la caña de azúcar, la palma de aceite, el maíz, el trigo, etc. El espesor de la capa depende del tipo del producto, las intensidades de las lluvias y la pendiente del terreno. Generalmente los rangos de aplicación varían de unos 5 a 2 toneladas de mulching por hectárea. Refuerzo y protección con telas orgánicas o sintéticas. Debido a que las semillas y plantas requieren de 2 a 6 semanas para germinación, durante este periodo las semillas deben ser protegidas de ser arrastradas por el agua, retiradas por las aves. Con el objetivo de impedirlo se pueden utilizar mantas protectoras orgánicas o sintéticas, las cuales actúan como mulching o sirven para sostener la capa de mulching. Una cobertura densa de hierbas y pastos representa una de las mejores defensas contra la erosión del suelo. Sin embargo, en ocasiones no es suficiente para soportar la turbulencia y velocidad del agua y se requiere construir un sistema de refuerzo que le ayude a la vegetación a sostener y a resistir el ataque de las fuerzas erosivas. Estos mantos se colocan generalmente sobre las semillas para protegerlas y ayudar a su germinación, manteniendo una humedad natural propicia para el desarrollo de las especies vegetales. Estas mantas retienen la humedad, controlan los cambios de temperatura, protegen contra el quemado por el sol y contra la erosión de la lluvia o la escorrentía. Además, estos materiales se desintegran después de que las plantas se han establecido plenamente. Para la instalación de estos mantos generalmente se deben seguir las recomendaciones de los productores de los materiales.
Se sugiere como mínimo seguir las siguientes etapas. Antes de la instalación, el talud se conforma para evitar los cambios topográficos bruscos, huecos, salientes, etc. Se prepara la superficie soltando los 50 a 75 milímetros superiores del suelo para facilitar el acomodo de las semillas dentro del suelo. Se colocan las semillas y materiales de nutrientes. Además, se inicia por la parte superior del talud anclando la tela mínimo 0.2 metros. Se desenrolla la tela hacia abajo del talud. Los bordes de las telas deben traslaparse 150 milímetros colocando ganchos cada metro. Y se asegura que la tela mantenga directo contacto con el suelo. Esterillas tridimensionales. Las esterillas tridimensionales se utilizan para establecer la vegetación en áreas con flujo de agua como las riberas de los canales. Las mantas tridimensionales están elaboradas con nylon, polietileno, polipropileno o PVC, estabilizados contra los rayos UV. Estas esterillas tienen una gran cantidad de vacíos que permite el establecimiento de vegetación dentro de ellas. Generalmente después de uniformizada la superficie se ancla la esterilla, se colocan las semillas dentro de ella y se termina colocando un suelo con nutrientes. Fibras con emulsión asfáltica. Otro sistema de protección de las semillas es la colocación utilizando medios neumáticos de fibras sintéticas aseguradas en sitio por asfalto emulsificado. Para su colocación se requiere de un compresor de aire y una manguera. Esta técnica se le conoce con el nombre de robbing. Las fibras más utilizadas son la fibra de vidrio o el polipropileno. Esta tecnología tiene como ventaja la flexibilidad de aplicación permitiendo cualquier espesor de ancho del material de protección, de acuerdo a las necesidades. Refuerzo con enmallado metálico. Para sostener el mulching y como elemento protector temporal contra la erosión se pueden colocar mallas de alambre galvanizado, las cuales actúan en forma similar a las mallas sintéticas. Además poseen una resistencia alta a la tensión y una durabilidad la cual depende especialmente del pH del suelo. En suelos ácidos, estas mallas pueden durar muy pocos meses, pero en suelos de acidez normal pueden durar varios años. Por último se encuentran el uso de sistemas sintéticos de confinamiento del suelo. Los sistemas de confinamiento del suelo consisten generalmente de una serie de celdas tipo panal que forman una manta que al extenderse abre las celdas. Las láminas de este material se anclan al suelo y se llenan con materiales orgánicos creando una superficie parecida a la de un pavimento de celdas rellenas de suelo orgánico. Estos productos son generalmente manufacturados con polietileno de alta densidad o poliéster no tejido.